El Hospital Saskatchewan, en las cercanías del pequeño pueblo de Weyburn, alberga una historia sorprendente y poco conocida. Abandonadas hace mucho tiempo, estas instalaciones fueron testigos de un proyecto que se adelantó a su época. Comenzando en el año 1952, la investigación psiquiátrica decidió tomar un atajo, valiéndose del LSD para adentrarse en los misterios de la conciencia humana. El LSD prometía una perspectiva completamente nueva para comprender la mente y un vehículo para explorar los espacios interiores más valiosos y auténticos. Pero una década más tarde, en los 60, el LSD sentó las premisas de una revolución cultural, cuyas consecuencias desembocaron en uno de los períodos más controvertidos de la historia canadiense. 3 médicos estaban en el ojo del huracán. Abraham Hoffer, natural de Saskatchewan, fue reconocido internacionalmente como el investigador preeminente de LSD de Canadá. After taking LSD, I knew, quotation marks, what it was like to have been mentally ill. Humphrey Osmond, un psiquiatra liberal, se convirtió en un icono del mundo de la psicodelia. For myself, these experiences have been most strange, most awesome, and in their own way, amongst the most beautiful in my life. Y Duncan Blewett, un psicólogo carismático que fue un firme defensor del uso personal del LSD. The government makes $11 million a year in Saskatchewan off liquor. They could double that off LSD without any trouble at all. Los trabajos novedosos con el LSD colocaron a Hoffer, Osmond y Blewett al frente de una nueva ciencia radical. Pero los sentimientos de temor y hostilidad hacia las drogas psicodélicas los convirtieron en las víctimas de movimientos sociales y políticos que no pudieron controlar. Desde lo más profundo de la psique humana hasta el centro de la turbulencia política, es este el extraño y verídico viaje de los pioneros de la psicodelia. Los pioneros psicodélicos. Cuando se construyó el Hospital Saskatchewan en 1920, una cruel enfermedad llamada esquizofrenia había cobrado millones de víctimas en todo el mundo. Los esquizofrénicos habitan un mundo en el que las pautas de pensamiento, emociones y percepción de la realidad cambian constantemente, donde nada es estable. Llenaban a rebosar las habitaciones de los hospitales y parecían incurables. En 1950, en Londres, Inglaterra, un joven psiquiatra llamado Humphrey Osmond estudiaba la esquizofrenia. Con una creatividad que definiría su carrera, Osmond empleaba un nuevo y radical enfoque. Comenzó a ensayar con mescalina, de un grupo de drogas alucinógenas que alteran la percepción humana. What happens, in fact, is that you do see the world in a different sort of way, totally different, and you get the picture of a world as one imagines the great artists can sometimes see. A world of tremendously color, of great significance, of great beauty, but also at times of great terror. Osmond estaba convencido de que su experiencia autoinducida con la mescalina era similar a lo que ocurría en el mundo interior de los esquizofrénicos. La comunidad científica reaccionó con espanto cuando Osmond sugirió que la esquizofrenia pudiera deberse a una autointoxicación provocada por el propio metabolismo, que erróneamente produciría sus propios componentes alucinógenos. Esto suponía una nueva vía de investigación psiquiátrica totalmente nueva. Cuando la establishment médica inglesa rechazó sus teorías, Osmond decidió abandonar Londres. En 1951, Osmond llegó al Hospital de Saskatchewan, en Weyburn, donde rápidamente sería nombrado director gerente, el puesto de mayor responsabilidad. Osmond se felicitó al descubrir que en el hospital universitario existía una investigación en marcha sobre la esquizofrenia. El estudio estaba dirigido por Abraham Hoffer, un investigador de talento con 2 licenciaturas pocas veces combinadas, la bioquímica y la psiquiatría. Hoffer y Osmond no tardaron en formar un equipo.
La tenacidad de Hoffer y la creatividad de Osmond resultaron una sorprendente combinación. Se te pueden ocurrir miles de ideas y desechas las malas. Creo que es lo que hacía Osmond. Era lo más asombroso de él. Era un ser brillante y un escritor maravilloso. Yo tengo ahora unas cuantas técnicas para escribir que aprendí trabajando con el Dr. Osmond. A principios de los años 50, cuando llegó Humphrey Osmond, el hospital estaba masificado y lleno de suciedad, y era considerado de los peores de Norteamérica. Pero los políticos estaban dispuestos a mejorar las condiciones. Tommy Douglas presidía el gobierno CCF. Era un mandatario excelente y había trabajado como interino durante 3 meses en el hospital Saskatchewan. De modo que tenía una buena base para saber lo que allí ocurría, así que tomó la decisión de modernizar en lo posible la sanidad. Tommy Douglas era el primer ministro del primer gobierno socialista de Norteamérica. Era un gobierno reconocido por sus ideas innovadoras y radicales cambios sociales. Con Douglas al mando, a Hoffer y a Osmond se les procuró amparo y una libertad asombrosa. Osmond aprovechó la oportunidad para recoger todas las sustancias alucinógenas conocidas de todas partes del mundo. Con el objetivo de hallar una cura para la esquizofrenia y armándose de un valor considerable, Osmond evaluó las propiedades de estas sustancias con la propia autoexperimentación. Osmond era además un experto en administración y en apenas 5 años transformó el Hospital Saskatchewan. El centro comenzó a ser reconocido como el líder mundial en materia de investigación, atrayendo a profesionales de la salud mental de todo el mundo. Uno de estos era el psicólogo americano Robert Sommer. Había un entorno muy liberal. Como investigador yo podía desarrollar un montón de objetivos allí. Humphrey fue nombrado gerente, lo cual no era corriente. La gente creativa no suele ser nombrada gerente de hospital. Había un clima muy experimental. Se trataba de ensayar y observar lo que funcionaba. En 1952, Hoffer y Osmond habían formado un equipo para estudiar la esquizofrenia. Ampliando las teorías que Osmond sostenía en Inglaterra, basaron sus investigaciones en hallar una causa bioquímica que desencadenara la enfermedad. Este enfoque contradecía la psiquiatría convencional, que en aquella época insistía en que la esquizofrenia tenía una causa puramente psicológica. Hoffer y Osmond buscaban en la fisiología de los esquizofrénicos una producción anómala de sustancias con propiedades alucinógenas. Uno de los primeros compuestos que identificaron fue un derivado de la adrenalina o epinefrina llamado adrenocromo. New chemicals allow us to experience some of the unbelievably unpleasant and sometimes quite terrifying mental agonies of the schizophrenic patient. To some extent, to put ourselves in his shoes for a few hours. La primera norma para Hoffer y Osmond a la hora de evaluar los compuestos era sentirlos en sus propias carnes. Creían que para llegar a la comprensión total de la esquizofrenia necesitaban mimetizar las sensaciones esquizofrénicas temporalmente. We found that after taking adrenochrome and adrenolutin, we were drawn into the experience much more than with other psychosis-producing drugs. We lived the experience more, like real schizophrenia. Pero el adrenocromo resultó inestable y difícil para su trabajo. Hoffer y Osmond optaron por un nuevo fármaco del mismo grupo que la mescalina. Estaba disponible desde hacía poco. Su nombre era LSD. El LSD se descubrió durante la Segunda Guerra Mundial en los laboratorios Sandoz, una compañía farmacéutica suiza. El químico Albert Hofmann estaba realizando experimentos con el cornezuelo, un hongo parásito del centeno. El 16 de abril de 1943, Hofmann ingirió accidentalmente una ínfima cantidad de dietilamina del ácido lisérgico 25 y despegó en el primer viaje con LSD. Uno de los efectos del LSD es que neutraliza los neurotransmisores